Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos de todo el mundo donde escuchan el programa El Mundo Actual. Nuestras más grandes disculpas, hemos tenido unos meses excesivamente ocupados y de verdad no he tenido tiempo para volver a compartir con ustedes las vivencias del programa El Mundo Actual. Estamos de nuevo con ustedes para compartir el acontecer profético en relación a lo que sucede en el mundo. Para ello, déjeme compartir rápidamente un pasaje o dos pasajes de las Sagradas Escrituras y entramos con un tema especial en este día. Dice la palabra del Señor: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Isaías 57, versículo 20 y el versículo 21, Dios bendiga su santa y bendita palabra. El sistema gentil en decadencia, eso es lo que quiero compartir en este mensaje, en esta palabra o en esta disertación del mundo actual, este día 8 de octubre de este año 2019, que ha sido un año y que sigue siendo fuertemente de terremotos en todos los aspectos, especialmente en las cuestiones políticas. Así es que vale la pena que hagamos un análisis en este día en que para este momento en que estoy grabando el programa, y ya para Israel ha comenzado el día más sagrado que se celebra en Israel en todo el año, como es el día del Yom Kippur. Es el día en que se paraliza en su totalidad el pueblo de Israel, desde el primer ministro, los soldados, hasta la gente más humilde de Israel se paraliza desde las 5 de la tarde para que a las 6 inicia ese ayuno de aproximadamente unas 28 horas. Durante 28 horas en toda la población, casi en su totalidad de la población judía, especialmente la mayoritariamente que es la población religiosa, comienzan ese ayuno en su totalidad, es decir, no se come, no se toma absolutamente nada hasta que termine 28 horas, es decir, por ahí de las 7, 8 de la noche, en este caso, hoy estamos el día 8 de octubre, sería para el 9, directamente cuando está finalizando ese gran ayuno, y que un día anterior, es decir, el día 7 de agosto, que cayó, se celebró en Israel la Simchat Torah. Es un evento extremadamente precioso, lindísimo. Su servidor le ha tocado pasar esta experiencia allá en Israel, en la Simchat Torah, o sea, la danza de la Torah, donde más de 100,000 judíos, eso fue récord, algo histórico y trascendental, 100,000 judíos religiosos invadieron ¿cómo se puede decir? O llenaron la plaza del Muro de los Lamentos. No cabe duda que hay una expectativa sin precedente en Israel en estos momentos, en este año. Las expectativas e inclusive lo que ellos llaman la proximidad de la aparición del Mesías. Hay una expectativa sin precedente. Esto que sucedió con la Simchat Torah es sin precedente. 100,000 personas en el Muro de los Lamentos simultáneamente. Mientras ese gran acontecimiento se dio este 7 de octubre y ese gran ayuno que comenzó ya este 8 de octubre, están marcando un acontecimiento histórico, aparte de que este año se han roto los récords también de visitas de turismo
que se llama más bien, no es un turismo común y corriente, sino turismo de peregrinación, donde ya todavía no ha terminado el año y ya se rompieron los récords de visita de peregrinación de todas las naciones a Israel. Es como que el pasaje de Zacarías está entrando a punto de formarse, donde dice que vendrán de todas las naciones a visitar a Jerusalén. Es sin lugar a duda un hecho extraordinario, de grandísima bendición para el pueblo de Israel, porque ese turismo de peregrinación ayuda a la economía de Israel también y trae bendición y alegría al pueblo de Israel. Los hoteles han estado y siguen estando o seguirán estando completamente saturados en Israel. Y es que mientras estos síntomas mileniales, más bien los religiosos le están llamando mesiánicos. La razón que yo le llamo mesiánico es porque recuerde que los judíos mesiánicos, popularmente conocidos, son los ultra religiosos que han estado esperando al Mesías. Recuerden que la inmensa mayoría del pueblo de Israel no ha reconocido todavía que Jesús Nazareno, Yeshua Nazareno, es el Mesías y están esperando a ese Mesías. Jesús dijo allá en San Juan capítulo 5, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. Está hablando del anticristo. También Daniel, más bien el arcángel Gabriel le dijo a Daniel que el príncipe de un pueblo que ha de el pueblo de un príncipe, que ha de venir, le dijo en la profecía de las 70 semanas, está hablando de ese anticristo y que por supuesto es parte de la profecía. Las profecías del Altísimo se hicieron para que se cumplan y se tienen que cumplir. Lamentablemente el pueblo de Israel va a recibir a ese falso Mesías y va a poner su total y absoluta confianza en ese falso Mesías. No cabe duda que este año 2019 ha estado lleno de grandes, pero de grandes declaraciones. Algunas de ellas, bastantes, no sabemos si fue en un estado de emoción. Las declaraciones inéditas que hiciera nuestro presidente Donald Trump cuando hace unas semanas atrás, tal vez un poco más de un mes, cuando él declaró que no solamente el pueblo de Israel lo amaba como que si fuera el rey de Israel, y de momento dirigiendo su mano y su mirada hacia arriba, solo Dios sabe qué puede significar eso. Él dijo, ¿acaso no podría ser yo el segundo Mesías de Israel? Nunca un personaje de la historia de los Estados Unidos o de un líder mundial había hecho, aunque sea por emoción, lo que haya sido, no había hecho nunca tal declaración como la hizo el presidente Donald Trump. Algunos dicen que se debe a que ellos están midiendo que hay una expectativa sin precedente en Israel acerca de la proximidad de ese Mesías, de él, y en su momento estaremos hablando sobre ese tema de este falso Mesías o anticristo o la expectativa del pueblo de Israel. Las estadísticas dicen que previo a la llegada de ese personaje que se va a presentar como la alternativa de la crisis del Medio Oriente y supuestamente una promesa de total y absoluta seguridad de paz sobre el pueblo de Israel, estará acompañado por una turbulencia, por vendavales o por huracanes de tormentas políticas. Y es por eso que vale la pena y el tema que toqué, porque qué año para tener una total y absoluta tormenta política como la que estamos teniendo en este momento, sin precedente en el planeta Tierra. Estamos viendo cosas completamente inéditas. Por ejemplo, el terremoto político que está viviendo Gran Bretaña, uno de los gestores del nacimiento o la restauración del pueblo de Israel. No olvidemos que Gran Bretaña fue la potencia última que ocupó el territorio de Israel y fue la potencia que dio lugar a la restauración
de la nación judía, que Inglaterra no solamente comenzó un vendaval, un huracán de tormentas políticas desde el 2016, cuando aquel 21 de junio la población inglesa se le pidió que participase en un plebiscito para contestar una pregunta, si deseaban continuar o sencillamente salirse de la Unión Europea. Y aunque las estadísticas políticas que medían el termómetro de los ingleses decían que la permanencia dentro de la Unión Europea iba a ganar, es decir, el sí iba a ganar, y fue todo lo contrario. Ahí comenzó no solamente el descalabro de las famosas estadísticas, pronósticos, porque desde entonces esto no está funcionando. El pueblo inglés votó mayoritariamente en aquel momento para salir de la Unión Europea. Al hacer ese anuncio comenzó un terremoto sin precedente. Algunos dicen la impresionante estatua de Nabucodonosor, es decir, el nuevo orden mundial, comenzó en su peor crisis de desestabilización, porque al salirse finalmente Inglaterra, podría iniciar un movimientos políticos en el resto de la Unión Europea que podrían provocar la desintegración en un futuro muy cercano de la Unión Europea, y con ello la base principal que compone la estatua de Nabucodonosor, o popularmente conocido el nuevo orden mundial. Una desintegración de la Unión Europea provocaría, dicen los expertos, gravísimas fisuras en la primer potencia del mundo, Estados Unidos de América, y gravísimas acciones de aprovechamiento de parte de los rusos, la segunda potencia del mundo, y de los chinos, que quisieran sacar automáticamente provecho en, como dice un dicho, en el río revuelto, ganancia de pescadores. De ahí que la situación la Unión Europea ha hecho hasta lo imposible para evitar o alargar la salida de Inglaterra. Hasta que llega este año 2019, y en este 2019 la primer ministra Teresa tuvo que renunciar, o la obligaron a renunciar de primer ministra, porque no pudo solucionar las expectativas que quiere el pueblo inglés de salir de la Unión Europea, y no pudieron ponerse de acuerdo con el Parlamento en Bruselas, Bélgica. Finalmente tuvo que renunciar. En su lugar lo ha sucedido Boris Johnson, que en este instante mismo está en la cuerda floja. En estos momentos se debate si continuará o no continuará como primer ministro de Inglaterra, lo cual sería el primer ministro de más corta duración en el gobierno de Gran Bretaña, algo inédito para los ingleses en estos momentos. Y todo porque mientras Boris Johnson quiere agilizar para este 31 de octubre la salida indiscutible de Inglaterra de la Unión Europea, mientras eso pasa, el Parlamento inglés quiere buscar o alargar lo más que pueda, si es posible, para el próximo año, esa salida ineludible de Inglaterra de la Unión Europea, que, como ya dije, si eso se cumple el 31 de octubre, provocará una llegada, un futuro cercano de andanadas de movimientos pro desintegración de la Unión Europea, y con ella los caminos a la desintegración del gran estatua de Nabucodonosor. Mientras eso se está dando allí mismo en Europa, se están dando serias fisuras también en otros de los países que componen la Unión Europea, como es España, quien sigue siendo, no solamente es uno de los países, al igual que Inglaterra, fuertísimos dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque detrás de España está todo un continente, como es América Latina, y la salida o la provocación o la inestabilidad de España provoca gravísimos problemas también
a la Unión Europea. En estos momentos se debate y se discute sobre la continuidad de Pedro Sánchez, donde los poderes políticos todavía no llegan a un consenso contundente sobre la continuidad de Pedro Sánchez o si tendrían que adelantar elecciones en España. Mientras sigue esas convulsiones políticas y fuertes como las que se han estado dando en el mismo Italia en este mismo año 2019, también en la nación de la Biblia, como es Israel, están sucediendo, aparte de las expectativas mesiánicas que ya expliqué a comienzo de esto, y de los rompimientos de récord de las peregrinaciones que se están dando en este momento, y ese acontecimiento inédito de la Simchat Torah, este día 7 de octubre en el Muro de los Lamentos, con todo y eso está pasando un terremoto político sin precedente, la nación del pueblo de la Biblia, como es Israel, ya que en este momento todavía no tiene la seguridad quién seguirá siendo el primer ministro de Israel, si continuará Benjamín Netanyahu o si habrá un nuevo primer ministro. Han habido 2 elecciones en este mismo año, en un término mínimo de 6 meses, 2 elecciones. La última acaba de pasar este 17 de septiembre y a estas alturas, ya rumbo casi hacia las 3 semanas, todavía no hay un consenso en los 2 partidos mayoritarios, el que compone el primer ministro Benjamín Netanyahu y el que compone el general Gantz. Todavía no han podido llegar ninguno de los 2 a un consenso con el resto de los partidos para poder elegir quién será el primer ministro. Existe algo que podría darse, aunque dicen los expertos que el presidente de Israel tratará de evitar al máximo ir a unas terceras elecciones. De allí que no se sabe, en la incertidumbre en qué va a pasar en las siguientes 2 semanas, si saldrá un primer ministro, si continuará Benjamín Netanyahu, el hombre que si continúa se convertiría en el personaje de la historia de Israel en mayor permanencia como primer ministro en estos primeros 70 años de la existencia de Israel. Como quiera, estamos sin lugar a duda, sin precedente, un terremoto político que presagia una crisis del sistema gentil como nunca antes. En nuestra nación, los Estados Unidos de América, es triste ver en este momento esa polémica política, en este momento que se está dando, diríamos, un terremoto político, donde definitivamente quienes están metidos en esta arena están metidos en esta lucha fuerte que lo único que beneficia en esta manera es una desestabilización en el sistema gentil, es decir, en el sistema del nuevo orden mundial. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Hacia dónde se dirige todo esto? Esta crisis política que al mismo tiempo abre enormes debilidades en el resto de los gobiernos del mundo. Vimos una nación, una Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la inmensa mayoría estuvo presente para el discurso del presidente Donald Trump, donde tuvo un mensaje eminentemente contundente y fuerte, sobre todo con advertencias que podrían estar aprovechando estas naciones, estas debilidades o estos escándalos políticos para volverse radicales. La denuncia del presidente Donald Trump sobre los países en Asia y especialmente en África que están desatando espíritus de persecución religiosa sin precedente. Estamos teniendo testimonios tenebrosos de múltiples de comunidades cristianas en los países africanos que en estas últimas semanas están siendo masacrados por compartir a Jesucristo públicamente. No solamente está pasando ahí en África, también hay persecución religiosa sin precedente
en la India, donde los demonios de persecución en la India se han vuelto a despertar en estos momentos y hay evidencia de tremendas persecuciones contra los cristianos en la India, en Nepal y por supuesto en los países musulmanes. La situación, la noticia que tampoco ha agradado al pueblo judío y hay inquietudes profundas cuando finalmente este día 7 de octubre el presidente Donald Trump ha ordenado la salida total y absoluta de los pocos soldados norteamericanos que estaban entre la frontera de Siria, en cierta forma como un respaldo a las fuerzas militares kurdas, que es el movimiento mayoritariamente cristiano todavía que está dentro de ellos, y que en estos momentos, al anunciar la salida definitiva de los soldados, hay temores profundos de que Erdogan, el primer ministro de Turquía, aproveche esta salida de los soldados norteamericanos para venirse con toda su furia sobre las comunidades kurdas y provocar una catástrofe sin precedentes, incluyendo a cristianos. Esto también ha preocupado enormemente al gobierno de Israel, quien desde el mismo 7, el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha anunciado su preocupación de que al salir las tropas norteamericanas ya totalmente de Siria, podría provocar a que el régimen de Turquía se apodere de las partes nortes de Siria y eso provocaría una presencia, un vecino que de por sí siempre ha sido bastante no muy amigo de Israel y que en estos últimos meses Erdogan ha mostrado un espíritu más belicoso hacia Israel y un acercamiento más hacia los rusos y hacia Irán. Eso está poniendo la situación eminentemente tensa, aunque el mensaje del presidente Donald Trump fue fuertísimo hacia Turquía, advirtiéndole que no aproveche este momento, esa movida del ejército norteamericano y trate de ganar terreno en eso, porque habrá graves consecuencias de parte de los Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump en una seria advertencia al presidente Erdogan. Si todo esto está pasando, toda esta turbulencia política, este terremoto, vendaval, huracanes, como le quiera llamar a usted, en la política, incluyendo al mismísimo pueblo de Dios, Israel, que en este momento lleva 2 elecciones en un término de 6 meses y que a estas alturas todavía no sabe quién va a ser su próximo primer ministro. Si continuará Benjamín Netanyahu, o si habrá uno nuevo, o si habrán una tercera elecciones, que sería algo eminentemente sorprendente. Mientras en Inglaterra se debate si continuará o no continuará Inglaterra en la Unión Europea este 31 de octubre. En España, la situación sigue sumamente delicada. Es decir, algo está pasando. Mientras en Estados Unidos hemos entrado en un escándalo político que en realidad ni siquiera vale la pena que hayan entrado en este momento, cuando lo ideal es dejar que el gobierno, les guste o no les guste, sea la decisión de la democracia. Deberían de dejar trabajar al gobierno en su trabajo que él tiene, en su agenda que él tiene, y no andar, como dice el propio presidente, en una cacería de brujas que finalmente no está beneficiando a la nación. Como quiera, todo eso también está provocando todo ese decadencia en este sistema gentil. Al darse todo esto, algunos dicen va a provocar profundas fisuras, vacíos profundos que podrían provocar el aceleramiento de ese personaje tenebroso
aquí en el mundo lo espera como con halagos y que para el pueblo cristiano sería como la llegada del anticristo. Mientras todo esto se está dando, también hay algo interesante que recalcar. Volvamos de nuevo a las expectativas de la Simchat Torah. Este día 7, la noche del 7, en el Muro de los Lamentos en Israel, más de 100,000 judíos, algo inédito en esa gran concentración. Entre toda esa, una gran expectativa surge con toditita sus fuerzas. El asomo de un pacto de paz sin precedente, posiblemente para el próximo año. Lo que acaba de suceder es algo eminentemente profético. Nunca en 70 años los Emiratos Árabes, o digamos más bien todos los países árabes, los hermanitos en la carne del pueblo de Israel, en 70 años nunca habían mandado una felicitación a Israel por su nuevo año. El que todos los reyes, príncipes de los países árabes mandaran felicitaciones al pueblo de Israel por su nuevo año, presagia que se acerca el año del Tratado de la Paz. Pero nosotros los cristianos sabemos lo que eso conlleva. Sabemos lo que eso puede significar también en los grandes acontecimientos proféticos. Mis hermanos, mis amigos que nos están escuchando, no cabe duda que estamos viviendo un momento extraordinariamente apocalíptico. No cabe duda que si estos meses van a seguir siendo de terremoto, esperaremos el 31 de octubre y esperaremos si Boris Johnson continúa y si Inglaterra finalmente sale de la Unión Europea. Esperaremos en las próximas 2 semanas si hay un primer ministro o si continuará Benjamín Netanyahu como primer ministro en Israel. Miraremos en estos próximos 13 meses cuáles serán los frutos de este escándalo político que está liderando el partido de la oposición aquí en los Estados Unidos. Y si al final no les puede salir eminentemente contraproducente, lo que automáticamente, algunos dicen, le estaría preparando la continuidad del presidente en su reelección. Continuaremos viendo en estos 3 meses las situaciones políticas, no solamente en Europa, también lo que pueda pasar con estas movidas en el norte de Siria. Seguiremos viendo también qué pasará en el resto de todas las naciones. Solamente en esta reflexión del programa El Mundo Actual y con las vivencias que estamos viviendo en este momento y con este tema, el sistema gentil en decadencia, nos debe de llevar a todos los cristianos a detenernos y a levantar nuestra cabeza y a unirnos, porque Cristo entonces viene pronto. Y si Cristo viene pronto, mi querido amigo, es tiempo de que usted y su familia también busquen al Señor. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, deténgase, póngase firme, levante su cabeza, porque vuestra redención está cercana. De verdad, todo lo que está pasando debe de llevarnos a meditar profundamente. Y no sé, solo Dios sabe, porque el arrebatamiento puede pasar en cualquier momento. Pero sí solamente quiero decirle que si este año está fuertísimo, entonces el próximo año va a estar mucho más fuerte. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Y si Él no ha venido, estaremos en el próximo programa. Dios me les bendiga.
El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.